De esta manera, esta edición central, pasado por agua. Es impresionante lo que llueve aquí en el centro. Últimos datos. Datos del último parte epidemiológico. Decíamos junto a Vanina Vitale que hay un dato que no deja de ser contundente, triste y preocupante, que es el número de muertos y el crecimiento que ha tenido en las últimas semanas de esta tercera ola en la provincia de Mendoza. Pero también decíamos, Vani, que no todos los indicadores son malos, tal vez siguiendo el comportamiento de lo que se está viviendo en el resto de la Argentina. Semana que va del 4 al 10 de febrero es la que refiere el último informe epidemiológico. Es preocupante porque por sexta semana consecutiva las muertes han crecido, en este caso un 35% en la última semana en comparación con aquella que había incluido los últimos días del mes de enero. Vamos a repasar a continuación los principales datos que arrojó este informe difundido por el Ministerio de Salud de la provincia. Los nuevos casos registrados esta semana, 5.885. La positividad se ubicó en el 32,8%. Es un número que también decreció porque la semana pasada había estado por encima del 45%. Los fallecidos informados fueron 74, 34 de ellos registrados esta semana. Ese es el número que se ha incrementado al menos un 35%. Seguimos avanzando, por favor. En este gráfico de barras podrás observar que los casos por cuarta semana consecutiva están bajando en esta suerte de transición que se está destacando no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Cuánto bajaron? 34% en comparación con la semana que fue del 28 de enero al 3 de febrero. Y si seguimos avanzando te vas a dar cuenta cuál fue el único dato negativo informado al menos en los últimos 7 días, y es que los fallecidos fueron 74. Implicó un crecimiento del 35%. La semana anterior ya te reportábamos una suba del 80%, por lo tanto por sexta semana consecutiva subieron las muertes en la provincia de Mendoza, Fernando, como consecuencia del COVID-19. ¿Les parece que avancemos con la siguiente placa? Vamos a ver la ocupación de camas de terapia intensiva, 59,1%, es el dato que arrojó este informe, te lo decíamos en el anticipo, bajó 15 puntos en comparación con el 74,2% que había sido informado anteriormente, y la ocupación de camas de terapia intensiva en todo el territorio provincial fue aún más baja, del 57%. Estos fueron los números, Fernando. Por eso que decíamos que había una mixtura, ¿no? Sí. Entre informaciones un poco más positivas y un número que sigue siendo contundente, como es el número de fallecimientos. Que por otra parte, Vanina, los especialistas habían señalado que iba a tener incidencia semanas posteriores de los picos de contagios registrados en todo el territorio nacional. Vos estabas dando cuenta de cómo han disminuido los contagios, la positividad que va cayendo, la ocupación de camas críticas también. A nivel nacional, en la jornada de hoy ya vamos a estar repasando algunos datos y frases de uno de los ministros más reputados, si hablamos de la salud en la República Argentina, como es el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Fernán Quirós, que ha dado cifradas expectativas respecto de lo que puede llegar, ¿no? En Cava, todos los viernes, cuando se realiza el informe epidemiológico, Fernán Quirós, el ministro de Salud, aprovecha para brindar una conferencia de prensa. En esa habitual comunicación que él tiene con los periodistas, lo que indicó fue que estamos llegando al final de la tercera ola, siempre con datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero muchos ya bien sabemos que en esta pandemia muchos de los números que se dan en provincia o en ciudad luego se repiten en el resto de las provincias, como podría ser el caso de Mendoza. Habló de que la curva de Omicron está en proceso de finalización. Prácticamente la curva de Omicron de esta magnitud que hemos visto en la ciudad está en el proceso de finalización. Lo primero que ocurrió con la irrupción de Omicron es que se sincronizó la pandemia en todo el mundo. Prácticamente al mismo tiempo, con diferencia de unos días o de un par de semanas, todo el mundo entró en sincronía, es decir, que todos estamos ahora casi en la misma etapa. Yo tendería o prefiero ver esta situación como que Omicron
fue un cambio significativo en la pandemia y concluida la primera ola de Omicron, que es la que estamos viendo concluir, estamos entrando en una zona de transición, un periodo transicional que vamos desde grandes olas de enfermos e incluso con enfermos graves y mortales a situaciones de olas más pequeñas y sobre todo de enfermos mucho menos enfermos graves y mortales. Bien, la palabra del ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No deja de ser halagüeño el mensaje, ¿no? Indudablemente. Ahora, escalamos un poco más, Vani, ¿te parece? Sí. Y hablamos de la Organización Mundial de la Salud. Hubo definiciones en las últimas horas. Y es importante porque la Organización Mundial de la Salud difunde una fecha como finalización de la fase aguda de la pandemia igual para todo el mundo. Y es que la variante Omicron vino a sincronizar el comportamiento de la pandemia. Antes, lo que pasaba en Europa terminaba pasando de este lado del continente 1 o 2 meses después. Pero en el caso de la variante Omicron se sincronizó y ya estamos todos en la misma etapa. Al menos así lo entienden desde la OMS. Aseguraron que a fin de año podría terminar la fase aguda de la pandemia, pero pusieron una condición, que en el mes de julio esté vacunada el 70% de la población. Algo que pareciera difícil. 70% de la población tiene que estar vacunada para que finalice esa fase aguda. La pregunta es, ¿lograremos esa meta? Hay algunos datos, sobre todo de un sitio que desde el principio de la pandemia ha estado manejando estos números. Se llama Nuestro Mundo en Datos. Según la proyección que ellos realizaron, 120 países en el mes de julio no podrán alcanzar los niveles de vacunación del 70% que exige la Organización Mundial de la Salud. Porque además habitualmente cometemos un error, Vanina, y que es entender que lo que nos pasa a nosotros como país de economía emergente, pero con una cultura de la vacuna y un tema sanitario bastante bien superado, o los países del primer mundo son los que dominan la escena global. Claro. Es mentira, hay continentes como el africano, por ejemplo. ¿Querés el porcentaje? Que en donde 11%. ¿Perdón? 11% lo tenemos. De esquema completo en África, el continente... ¿De dónde surgió Omicron? Claro. Es ahí donde está el problema. Indudablemente, por eso que hablan de la universalización de las vacunas y de la liberación de las patentes y de las vacunas de modo tal de poder acceder globalmente a la población de aquellos países o continentes, en este caso el africano, que indudablemente viven una realidad diametralmente opuesta a la que habitualmente nosotros describimos. Está en nuestras manos, es la frase que utilizó el secretario general de la ONU para indicar la expectativa que ellos tienen y la posibilidad de cumplimiento que tienen las autoridades. Vani, gracias. A ustedes.